Hola a todos, un saludo de Milko Baute y en la reflexión de hoy le he titulado Entendiendo a Dios. ¿Quién es Dios o qué es Dios? Y para aquellos que no creen en Dios o aquellos que usted que me ve conoce, de los que no creen en Dios, creen a su manera o cuestionan a Dios y a su santa palabra, el manual que Él nos dejó, tengo tres simples preguntas para ellos. Número uno, de un 100%, ¿cuál es el porciento que usted cree que el ser humano ha llegado a alcanzar, a entender y a conocer de todos los misterios de la existencia y del universo? Para ser optimista podríamos decir que el 1%, pues en ese otro 99% está Dios, al que no podemos entender con nuestra mente finita, humana y limitada. Limitada por el tiempo y por el espacio. La segunda pregunta sería, si la nada es absolutamente nada, ¿cómo es posible que algo haya surgido de la nada? Tiene que haber algo que existía antes de la nada, que le dio ese origen a las cosas, porque de hecho el universo tuvo un origen. Y según los científicos, en la teoría del Big Bang, todo fue creado en una vez de la nada. Y así como dice la palabra de Dios en el primer capítulo de Génesis, dijo Dios, hágase la luz, y se hizo la luz. Y ahí empezó el universo a expandirse de una manera acelerada y cada día expandiéndose más y más y más. Entonces, la tercera pregunta sería, ¿cómo es posible entonces, si estamos viviendo en un universo tan perfecto, en un planeta donde orbita en su eje y tiene un satélite que orbita alrededor de él, el cual le da la temperatura necesaria para la vida? Estamos a la distancia exacta del Sol, a la distancia exacta de otros planetas, en un sistema llamado Vía Láctea, donde podemos, donde hay vida, donde puede darse la vida como tal. Si todo tiene ese orden tan perfecto y el planeta tiene un hábitat tan perfecto para la vida, para la creación, para el desarrollo de todas las especies, ¿cómo es posible entonces que no existe un Dios? Que haya algo superior que haya creado todas esas cosas. Pónganse a pensar. No tenemos excusa. No tenemos excusa. Dios no cabe en una ecuación. Ok. La mayoría de las personas asocian a Dios con una religión por el hecho de la deidad, ya que la palabra de Dios quiere decir ser de luz, ser supremo, luz divina, porque Dios es luz y es espíritu. Pero recuerde que antes que surgiera la religión, ya Dios había creado al hombre para tener una relación con él. Por tanto, la religión no nos acerca más a Dios ni nos hace aceptos o salvos. El único mandamiento que Dios le dio al primer hombre, Adán, fue que podía comer de todos los frutos del Edén excepto de uno. Fue la primera prueba que Dios le había puesto al hombre, a su criatura, aunque anteriormente le había dicho que se fructifique y llenara la tierra. Pero el mandamiento específico que traería consecuencias fatales si desobedecía era precisamente ese: no tocar el árbol que estaba en el medio del huerto, porque sus frutos podían darle una visión del bien y del mal, cosa que Dios no quería que el hombre, para que no perdiera su inocencia. Pero más que un árbol misterioso de conocimiento de bien y el mal, era solo una prueba de obediencia. Una de las religiones o creencias más antiguas eran las del Egipto primitivo, que adoraban varios dioses, aunque el hombre que introdujo al mundo el paganismo, la idolatría y el culto a la personalidad fue Nimrod, el primer monarca y artífice de la Torre de Babel, un monumento humano dedicado a un dios imaginario. Nimrod fue un monarca legendario de Mesopotamia, descendiente de Noé. Ahora, de Adán a Noé pasaron 1000 años y Dios trajo el diluvio como juicio porque la humanidad se había degradado, degenerado, vivía en total desorden y se había vuelto violenta y peligrosa. Pero de Adán a Moisés pasaron 2000 años para que surgiera la primera religión monoteísta. Esta vez Dios llama a Moisés y le da en tablas de piedra las primeras sagradas escrituras, que son los 10 mandamientos escritos por la misma mano de Dios. Dios le da luego la ley a Moisés para conocimiento de pecado y el inicio de las profecías. Pero antes de Moisés existió Abraham, el padre de la fe, por lo que la fe de Abraham es la que nos acerca al Creador, no precisamente la ley de Moisés, que fue dada a un pueblo en la antigüedad para que fuera santo y dedicado a su Dios. Entendemos entonces que somos salvos por cumplir una ley, seguir una ley de mandamientos, que no somos salvos por cumplir una ley, seguir una ley de mandamientos
abstinencias y rituales, sino por la fe en Dios por medio de su Hijo, el mismo Dios encarnado, quien se humilló a sí mismo para darnos ejemplo de la vida que debemos llevar, para darnos a conocer su perfecta voluntad, para advertirnos del juicio y para morir por nuestros pecados y nuestros delitos, que es primeramente el de vivir ajenos a Dios, haciendo nuestra propia voluntad. No había otra forma de salvar la raza humana, sino era a través del sacrificio de sangre a lo que la ley de Moisés tipificaba al Cristo, el Mesías, el Salvador del mundo, el Cordero de Dios, puro y sin mancha. Ya que los ritos y sacrificios de la ley de Moisés era solo un símbolo de lo que vendría a ser Jesús, el Hijo como, el Dios viviente, encarnado, visible, y evidentemente Jesús es Dios, así como el Espíritu Santo de Dios, porque en muchos pasajes de las Escrituras dice claramente que Dios son tres personas y no una. En el primer capítulo de Génesis, el primer libro del Antiguo Testamento, cuando en el verso 26 dice, y dijo Dios, eso en el hebreo antiguo, la palabra que se usa es Elohim, y no precisamente Jehová, porque Jehová era el nombre después que fue identificado Dios para el pueblo, para los hebreos, ¿no? Ahora, esta palabra Elohim es un plural, y por tanto dice, y dijo Elohim, en este versículo 26 del libro, del primer capítulo de Génesis, y dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza. También dice en el Nuevo Testamento, en el primer capítulo del Evangelio de Juan, que Jesús era el verbo o la palabra de Dios, hecha carne. Y esta palabra era con Dios y esta palabra era Dios. Nuevamente dice en primera de Juan, capítulo 5, que tres son los que dan testimonios en el cielo: el Padre, el Hijo o la palabra de Dios y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Pero antes de seguir explicándole las Sagradas Escrituras y la historia y el cumplimiento de las profecías, quiero que analicen más lo que es Dios para aquellos que creen, los que no creen, los que creen que creen o pretenden conocer a Dios. Dios es luz y es espíritu, como dije antes. Dios no habita en nada creado por las manos del hombre, ni le da poder o autoridad a cosa alguna de la tierra o la naturaleza, aunque la naturaleza misma es controlada por Dios, ya que Él es quien pone orden en el universo. Crearse imágenes de Dios es un pecado de inmadurez y desconocimiento espiritual, condenado en los mandamientos. El mismo que engañó a la mujer creada en el Edén, es el mismo que crea estas cosas en la mente y la imaginación de las personas que no conocen bien a su Creador. La gente se pierde por falta de conocimiento. Por eso Jesús nos ordenó a escudriñar las Escrituras, o sea, estudiar bien las Escrituras, dejándonos guiar primeramente por su Santo Espíritu, que está en todas partes, habla a toda conciencia y ordena todas las cosas invisibles y visibles. Algunos que dicen creer en Dios no lo ven como un ser divino, sino como una luz divina, invisible, algo que existe en todo el universo o universos, aquello que da orden a las cosas existentes, la materia y antimateria, algo superior a las tres dimensiones en que vivimos y nos movemos, algo así como energía cósmica. Pero toda energía tiene una fuente, tiene que ser generada. Por lo tanto, así como algo anterior a la nada ya existía, algo superior a la energía cósmica que expande ese universo, algo más que materia o antimateria, algo superior y más inteligente existe, y es la que pone orden a las cosas. Niéguenlo o no, Dios es real, no tiene forma de ser explicado. No podremos nunca conocer todos los misterios en el corto tiempo que tenemos y que tiene nuestra existencia en el planeta Tierra. Así otros sigan nuestro legado o investigaciones, siempre estaremos limitados al conocimiento y al poder existente porque somos creados y dependemos de quien nos creó. La verdad no es relativa, porque de ser relativa no existiríamos. La verdad no es basada en opiniones ni en suposiciones, sino en la información correcta dada por Dios en sus instrucciones. Dios nos dio el manual de instrucciones para conocer su voluntad y está en su palabra, que es la verdad. La verdad no es absoluta, la verdad es simplemente la verdad, la cual viene de Dios y es Dios mismo. Los científicos mismos no se ponen de acuerdo con la existencia, el origen del universo y todos los misterios que desconocemos por nuestra mente finita, diminuta e insignificante. Llamarle ciencia al conocimiento humano es un error. La ciencia viene de Dios, porque Dios es ciencia y no religión. Todo lo demás es conocimiento humano limitado. Todo lo que sepa, descubra
y siga descubriendo el hombre o los humanos es simplemente conocimiento limitado. No puede dar nada por seguro porque Dios no cabe en una fórmula, ecuación, ni siquiera en todo el universo. Los científicos con más credibilidad que han existido nunca negaron la existencia de Dios. De hecho, los científicos hoy en día, en su mayoría, tienen en cuenta a Dios, a un creador, sea como sea, de la forma o el prototipo que sea, explicado como ciencia o como posibilidad, aunque negando muchas veces su palabra, pero el hecho es que reconocen a Dios como deidad y poder creativo. Y si quieres una simple comparación, te puedo decir que así como nuestro cuerpo físico está compuesto de partes, de órganos, de tejidos, nervios, arterias, venas, oxígeno, agua, neuronas y células, Dios es como el cuerpo donde habitamos, que es este extenso e infinito universo. Nosotros, sus criaturas, venimos siendo como las células diminutas que se mueven por ese cuerpo a través de la sangre, nervios y demás. Por lo que habitamos dentro de Dios, quien es el que controla todo el cuerpo y todos los miembros a través de la mente. Esto es tratándoles de dar una explicación más adecuada a lo que Dios significa, para que no siga en el engaño de la religión, sea cual sea, ni crea que por hacer algo, dejar de hacer, cumplir con dogmas y reglas, que es lo que en realidad es la religión, dogmas hechos por hombres, quienes crearon a su propio Dios o dioses, usted va a ser aceptado, recibido y amado por Dios. Y si hablamos de mandamientos, déjeme decirles que la Biblia, que quiere decir biblioteca, porque es un conjunto de libros escritos por 42 autores en diferentes tiempos, en diferentes edades, con 69 libros en total, no tiene solo 10 mandamientos. Ese fue el inicio de una serie de leyes, mandamientos, estatutos y ética que debía saber y cumplir el pueblo de Israel, pueblo que Dios escogió por la fe de Abraham y el pacto que hizo con él para santificar a su descendencia. En el Antiguo Testamento hay 693 mandamientos que se encuentran en los libros de Éxodo, Números, Deuteronomio y Jueces, mientras que en el Nuevo Testamento hay 1050 mandamientos que se encuentran no solo en los Evangelios, sino en todo el Nuevo Testamento, desde San Mateo hasta Apocalipsis. ¿Cree usted entonces que si una persona es incapaz de cumplir con 10 mandamientos, 10 simples mandamientos, cumplirá con 1050? No. Pero para eso es para lo que vino Jesús, el Mesías, para interceder por nosotros, los que creemos por fe y por vista, y somos salvos por gracia y no por obras. Jesús vino no solo a redimir la raza humana, perdida y sin remedio, sino a hacernos libres de pecado, de ignorancia, incredulidad, indiferencia ante Dios y librarnos de la ley que fue hecha para maldición. Porque escrito está, maldito aquel que no guarde la ley escrita en este libro. Y esto lo dice exactamente en Gálatas 3:10, capítulo 3, versículo 10 del Nuevo Testamento. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito a todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Es por eso que el Nuevo Testamento de nuestro Señor Jesucristo, así como dice nuevo, y cuando algo es nuevo es porque lo antiguo dejó de ser, ya no nos regimos por esa ley. También en 2 Corintios capítulo 3 versículo 6 del Nuevo Testamento dice, Él mismo nos capacitó como ministros del nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Y cuando aquí habla de letra, se refiere a la ley. De hecho, la ley de Moisés. Jesús reprendió fuertemente a los religiosos en su época, hace unos 2000 años, llamándolos víboras, generación adúltera, sepulcros abiertos, hipócritas, etc. De hecho, fueron los religiosos los que pidieron la crucifixión de Jesús ante Pilato, el gobernador romano en Judea. Y así es como hoy en día los religiosos cada día crucifican al Maestro. Pisotean su sangre derramada, viviendo una hipócrita apariencia, juzgando, condenando a otros, siendo que ellos mismos son culpables de juicio, primeramente por juzgar por sus hipocresías e inmoralidades. Porque no hay ningún ser humano en la tierra que esté libre de pecado, que haga el bien y no peque, que sea íntegro y viva en toda santidad, en total santidad. Lo cual no quiere decir que viva aislado del mundo, en pura meditación, pero lea el libro de Romanos en el Nuevo Testamento, en el capítulo 1, y verá lo que dice sobre la culpabilidad del hombre.
Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Tenemos un propósito y misión que cumplir. Hemos venido al mundo en pecado porque hemos heredado el pecado del primer hombre creado, Adán, para escoger dónde vamos a pasar la eternidad. Y no hay que ser malo para ir al infierno, ni ser bueno para ir al cielo. Solo hay que nacer para estar destinados a una condenación eterna o escoger seguir a Dios por fe y en obediencia para decidir una eternidad gloriosa con Él en el cielo. No el cielo azul debajo del sol, no en el firmamento más allá del sol, sino en la dimensión de Dios, el tercer cielo o el paraíso. Si te gustó esta reflexión, estás de acuerdo y quieres compartirla, ingresa por este medio a la página de YouTube y comparte el link. Dios le bendiga ricamente. Un saludo cordial de Mirko Baute, escritor, profesor y filósofo cristiano. Los amo en el amor de Cristo. Gracias. Bye.